Buenos días, no, buenas tardes ya. Abrazos en el nombre del Señor. Hola, mucho gusto. Nuevamente con ustedes y ustedes conmigo. Gracias a Dios por la unión y el amor en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es el que nos mantiene unidos. Bien, y quiero compartirles un tema muy importante que tiene que ver con, bueno, es que el aire es muy rico, pero me parten las páginas de la Biblia, que tiene que ver con, como todo en la vida del Señor. El tema es el siguiente: ¿conoces a tu Dios? ¿Y conoces la Biblia de tu Dios? Ese es el tema. Muy sencillo. ¿Conoces a tu Dios? Porque si conoces a tu Dios, la única forma de conocerlo y que hemos tenido es de conocerlo a través de la Biblia, su palabra. Es eso, conoce a tu Dios. Y quiero invitarles en Juan capítulo 17, versículo 3, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la vida en Cristo, a la vida en Él, la vida eterna. Juan capítulo 17, en el Evangelio, versículo 3. Muy bien. Dice así, voy a esperar que todos tengamos la palabra del Señor abierta. Y antes también de leerla, vamos a orar. Ore conmigo juntos, por favor. Padre eterno, te damos las gracias en este tiempo con el cual tú nos has bendecido, con venir y reunirnos como casa tuya, donde habita tu Espíritu Santo, en tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este hermoso tiempo con el cual tú nos bendices. Pedimos que ahora que tenemos abierta tu palabra para leerla, para estudiarla, también nos bendigas como está escrito en tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor, que abres nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, abre el corazón, Señor, en tu nombre, que creemos que es tu voluntad, que tú que cada día quieres que te conozcamos mejor, como hijos e hijas. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos y te damos las gracias eternamente, Padre amado. Amén. Bien. Dice el versículo 3 del capítulo 17 del Evangelio de San Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que te conozcan a ti. Él, a ver, ¿estamos leyendo? El único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú, o sea, a quien has enviado. También dice Juan el apóstol en el capítulo 1, versículos 11 y 12. En el versículo 11 dice: a los suyos vino y no le recibieron. Pero en el versículo 12 dice: mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿dónde empieza el caminar en Cristo? A conocerlo. Porque quiero decirles algo: todo el mundo conoce de Dios. Perdón, sabe que existe un Dios o existen varios dioses.
Todo el mundo sabe eso. Algunos dicen no hay Dios. Sí, pero en realidad es una minoría, pero la gran mayoría de las masas sociales o de las etnias, los pueblos o las naciones, ¿verdad?, creen en la existencia de Dios. Saben que hay un Dios, pero la gran mayoría no conoce al Dios, al único Dios verdadero. Por eso es que Juan hace énfasis en esto, el apóstol, lo cual me tomo de volverlo a leer de nuevo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Subrayo la palabra conocer. Ahora, ¿cómo conocemos al único Dios verdadero? ¿Se conoce a través de la Biblia? Únicamente a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad suprema, porque es la palabra de Dios. Cuando le restan importancia a la Biblia, es muy serio, porque también una gran mayoría, mencionada ahora con nuestro hermano pastor David, una gran mayoría de religiones mencionan a Dios, incluso mencionan la Biblia, pero en sus enseñanzas le restan importancia, alteran o le quitan o interpretan a su manera. Y es muy importante porque Jesús mismo dice aquí, es el mismo Señor que dice estas palabras, y esta es la vida eterna. Ahora, ¿quiénes tienen la vida eterna? Los que han creído y se han arrepentido de sus Amén. pecados, que han aceptado a Cristo como Salvador. Amén. Que le han recibido. Por ejemplo, tenemos ejemplos recientes acá de hermanos y hermanas que han recibido al Señor. Entonces tienen vida eterna. Ahora, ¿cuál es la meta? Y eso es para todos, porque aunque tengamos días de haber recibido a Cristo, o semanas, o meses, o años, siempre tenemos que conocerle cada día mejor. No podemos descuidarnos. Conocerle cada día mejor. Mire ahora. Y esto es el propósito del Señor. ¿Por qué conocerlo? Antes sabíamos y ahora nuestra misión es conocerlo íntimamente, relacionarnos íntimamente con Él. Cuando Jesús dijo, yo les doy la paz, no como el mundo la da. Mi paz os doy, dice mi paz. Mi paz, la paz de Dios a través de su Hijo Jesucristo es el vínculo perfecto de unidad con Él. Cuando lo recibimos a Él, recibimos la paz de Él. Y ahora la paz habita en nosotros. La paz de Cristo habita en nosotros. Hemos sido reconciliados, porque para tener paz, primeramente hay que ser reconciliados. Porque si alguien no tiene paz, es porque tiene un problema serio de falta de perdón, no ha sido perdonado, entonces no se puede reconciliar. Entonces, cuando vino Cristo a nuestra vida, vino a habitar el Espíritu Santo, vino a habitar su paz con nosotros, que es fruto del Espíritu Santo. Amén. A través del Espíritu Santo, Cristo mora en nosotros y mora la paz de Él. Ahora, ¿cómo sacarle provecho de esto? Porque yo sé que un día te levantaste, aunque tengamos días o meses o años de ser creyentes en Cristo, a veces nos levantamos sin paz. Yo me he levantado sin paz. Pero la gran bendición, que soy bienaventurado y tú eres bienaventurado, porque inmediatamente el Espíritu Santo casi siempre responde inmediato. Un momento. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo, que yo lo he recibido, por fe le he recibido, y que me ha bendecido con paz. No ando buscando la paz afuera. Entonces, ¿dónde busco la paz? Consigo mismo.
en Cristo Jesús, que habita y mora en mí. Pero ¿cuánto nos falta de conocer al Dios verdadero que habita en nosotros? Número 1, dice que todo lo que le hemos recibido nos ha dado vida eterna. Y miren que le voy a... Y todavía el Señor Jesús lo dice en Juan 5:24. Ojalá que puedan traer siempre donde apuntar, es muy importante. Mire, Juan 5:24 dice, son palabras del Señor, para que nunca el diablo, ningún falso maestro, ningún falso profeta, ningún falso sacerdote o ningún falso pastor nos vaya a engañar con palabras torcidas, usando la Biblia, pero torcidas. La Biblia dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Juan 5:24. Ustedes saben que yo pasé como creyente al principio, lo conocía. Tenía que empezar a conocer al Dios de la palabra, al Dios verdadero, al Dios que nunca miente. Porque si hay un Dios que miente, es el diablo. ¿Ok? ¿Y sabe qué usa? Y qué bueno el estudio que está dando nuestro hermano, pastor. ¿Verdad que sí? Porque usa la Biblia para engañar. No usa otra cosa. Bueno, sí usa otras cosas. Sí usa otras cosas. Pero usa la Biblia para engañar. Y ahora vamos a ir a eso. ¿Cómo el diablo usa la Biblia? La usó con Eva. La usó con Adán. ¿Se acuerdan? Lo que estuvimos estudiando, cuando estuvimos estudiando Génesis. Bueno, Juan 5:24, ¿qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto dice el verdadero. Esto dice el Dios verdadero. Esto dice el Dios único y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo. Ahora, si no la crees esta palabra, hay dos cosas. Eres recientemente convertido al Señor, no la conocías y debes de conocerla. Y si ya tienes muchos años de haber recibido al Señor y no conocer esta palabra de tu Dios, el Señor y Salvador, tienes problemas, porque el diablo te puede engañar. Pero ¿cómo no me engaña el diablo? Con las palabras del Señor. Creo las palabras del Señor. Cuando Él dice, de cierto os digo, o sea, esto que lo que quiere decir el Señor, es verdad lo que estoy diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. ¿A partir de cuándo tiene vida eterna? En el momento en que creyó por fe, que la misma palabra de Dios le dio fe, creyó y recibió a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y vean lo que ha sucedido. Dice, y no vendrá condenación. ¿Qué quiere decir? Antes en Cristo estábamos condenados, pero ahora en Cristo soy y eres libre de toda condenación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay muchos cristianos que caminan confusos, con dudas, porque no conocen la Biblia, la palabra de su Dios Salvador. Porque es muy normal que al principio, si uno va a un lugar, yo he tenido la bendición de enseñar a nuevos creyentes también, pero también he podido conocer gente de 20, 30 años que dicen ser cristianos y no conocen la Biblia, no conocen la palabra de su Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo no conocen la palabra de su Padre? Porque nunca posiblemente han caminado con Él, o porque han sido negligentes en buscar conocerle, o porque buscan conocerle a través de artes mágicas, o buscan conocerle a través de imágenes, o buscan conocerle a través de ritos, o buscan conocerle a través de ciertas creencias, o buscan conocerle por la presión religiosa que ejerce su vecino o sus familiares, o por la presión social. Buscan conocerle, pero nunca se han parado y decir,
un momento, yo creo en Cristo Jesús y a Él debo conocerle cada día, porque Él me dice en su palabra, y esta es la vida eterna, y voy a insistir en esto para que la memoricemos, está bien, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan, no que sepan. Ahora, ¿de cuántas personas famosas nosotros sabemos? De cualquier cantidad. De cualquier cantidad, ¿verdad? Sabemos. Hasta el canto más famoso que está ahorita en las redes sociales. Piqué, por casualidad. Piqué. ¿Verdad? Pero conocemos el autor. Sí, porque está de moda. Las redes sociales se incendiaron ahorita y con un tema muy importante que tiene que ver con matrimonios, que en la Biblia es muy importante. Yo estaba reflexionando en esto y lo que es el amor al dinero, ¿verdad? El amor al dinero. O sea, el amor al dinero, el dinero puede ser Dios, un Dios de la persona. Porque le puedo decir otra cosa, lo que más conozcas o lo que más conozca al ser humano, eso es su Dios. Lo que más ame, eso es su Dios. Algunos, vean, yo voy a ser fuerte en esto, está bien. Algunos aman al diablo y no saben que ese es el Dios de ellos. Y caminan y lo aman. Hacen lo que él dice. A ver, mire que, vea qué importante. Vea qué importante. Es el tema que más se conoce. Esta semana explotó impresionantemente. Otro tema de los famosos troles aquí en nuestra nación, que explotó. Alguien incendió todo eso. Y todas las redes sociales están encendidas. Dos temas de esa semana. Creo que son dos canciones y lo de los troles, ¿verdad? Pero cuando uno dice, y la verdad es que uno se queda y quiere saber más de eso y saber más de eso. El punto es saber nada más, pero no conocer el trasfondo. Entonces pasa esto. ¿Cómo? Y hago la pregunta de nuevo. ¿Conoces a tu Dios? ¿Conoces la Biblia de tu Dios? O sea, ¿conoces la palabra de tu Dios? Pero usted me puede decir, responderme, no, es que estoy empezando en Cristo Jesús, hace poco lo recibí. Pues ahora tu meta es que Cristo es tu Salvador y debes de conocerle, y solo hay una forma básica. Bueno, a través de la oración también, pero la forma básica es conocerlo a través de su palabra. ¿Cuántos tenemos papá? Conocemos a nuestro papá terrenal. El mío se me fue. Ya el Señor se lo llevó. Todos tuvimos papá aquí terrenal. ¿Lo conocimos? Porque puedo pecar con de repente decir que si alguien tiene papá pero nunca lo conoció. Le explicaron, sí, tu papá está por allá. Usted sabe que tiene un papá. A ver, ya, por eso Kim le hice la pregunta, porque no quiero pecar ofendiendo a alguien. Tranquilo, no duele. Bien, Pero Kimber. ese es el mío, digamos. No te duele. ¿Ves? Qué bueno, ¿verdad? Porque eso se trata, aprender. Pero solo sabes que Él existe. Ahora, Kimber, ya que saliste ahí, ¿le conoces? De vista. De vista. Sí, en las fotos de graduación. De vista y en las fotos de grabación. Pues algunos tienen ese problema con Dios su Padre. O sea, no le conocen. Vea, yo tuve la bendición también, aunque Kimberly también tiene su papá, que es una bendición porque fue el medio que Dios utilizó para que viniese a este mundo. Amén. Ya dice, eso sí, Dios lo usó, como fuera, pero lo usó.
Pero, por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío. Yo conocí a mi papá. Le conocí 2 versiones como ser humano. 3. Cuando era un niño, mi papá era perfecto. Yo amaba a mi papá porque era perfecto. Era el hombre de mi vida. Pero voy creciendo. Era su héroe. Era mi héroe. Gracias. Pero voy creciendo y conozco a mi papá. Ya empiezo a conocerle que era mentiroso y que decía la verdad. Y que me hacía trampas a veces. Sí, ser humano. Pero lo conocí al fin. Lo conocí. Trabajó, me ayudó, me sacó adelante a mí, a mis hermanos y a mi hermana y a mi mamá. Pero conocí a mi padre como era. Él era un hombre abierto. Yo pude conocer el corazón de él. No sé si me explico. Porque él me hablaba, me decía, conversaba conmigo, caminaba conmigo, se enojaba conmigo, yo lo hacía enojarse, sabía cómo actuaba él, sabía cuándo salir huyendo de él porque... Eso era muy importante. Sí, era muy importante, hermano. Sabía cómo escondérmele cuando me jalaba mis tortas, porque yo sabía la reacción de mi papá, y mi papá no iba a cambiar por sus palabras, porque él me había dado valores y principios que sé que él no iba a cambiar. Decía una palabra y la cumplía. Bueno, le conocí etapas de mentiroso también. Ahora, no lo conocí. Ahora, ¿cómo conozco a mi Padre Celestial? Jesús dice, yo le he dado a conocer. Quiero que lo conozcan a Él y me conozcan a mí, que Él me envió. Y que ustedes tienen vida eterna. No es una aventura conocer al Señor. Yo al principio quería esto. Esa es la pastilla que tengo ahí. Si me ven haciendo gestos con los labios. Yo a veces quería, cuando recibí al Señor, qué aventura conocer al Señor. Después digo, no, ya no, el Señor no es una aventura. Es una verdad. Es lo más fascinante conocerle. Es un honor, es un privilegio. Mi Papá Celestial nunca me falla, nunca me fallará. A ti nunca te fallará. Nunca miente. Dice, yo a través de mi Hijo les di vida eterna a todos los que creen y me han recibido. Él lo dice, les di vida eterna. Me acepta tal como soy. Exacto, me acepta tal como soy. Es amoroso, es mi buen alfarero, porque dice, esta vasija está torcida todavía, aunque ya la salvé, pero todavía esa vasija tiene un montón de imperfecciones y empieza a darle vuelta. Leas en el alfarero también, en Jeremías, es impresionante, y él nos trata así con sus manos. A veces tenemos asperezas, él con sus manos las quita. Otro ejemplo, la vid, yo soy la vid, dice, y ustedes son las ramas, o somos los pámpanos, dice el Señor. O sea, ustedes son las ramas. Yo soy la vid, salud. Aquí sale grabado también el estornudo, hermanos. Vea, hoy en día hasta los estornudos, hermanos, podemos subir. Perdón, ya me salí todo, vuelvo otra vez. Hermano Jorge, tranquilo. ya me conoces, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Una relación de conocerlo día a día a Él, de amarlo. Y es este punto. Número 1. A través de su palabra, que es verdad absoluta. Amén. No es relativa, es verdad absoluta. Cuando Él dice, y te conozcan a ti, al único Dios verdadero, es que Él es absoluto. No hay cambio de nada en Él. Es justo. Es justo, sí, amén. Y usted sabe
en el mundo hay una serie de verdades, pero ninguna verdad de todas las filosofías del mundo, porque hay verdades en el mundo, porque hay gente que es exagerada y dice, no hay verdades en el mundo, sí las hay. Hay muchas filosofías que dicen ciertas verdades, ¿ok? Pero son relativas, no son eternas. Y la verdad de Dios no es relativa, y es eterna, y es absoluta. Nunca miente, dice, y él dice, yo no soy hombre para mentir. Entonces te lleva a un paso siguiente que se llama, a ver, no sé si, a ver si lo vamos dentro del panorama de la enseñanza, que a todo lo que el Señor nos viene diciendo, nos lleva al segundo paso. Dice, yo le doy vida eterna, soy el Dios verdadero. Entonces me lleva al segundo paso, que es muy, muy importante, que sea construido en nuestra vida. Un elemento fundamental del ser humano es la confianza. La confianza. Uno de los problemas serios de la humanidad es la falta de confianza. ¿En quién confío? ¿Cuántos han confiado en una persona? Hemos llorado. Se va el pico estalazo, me llevo. Y qué de fraude, ¿verdad? Y no una, sino que varias veces. ¿Ah? Varias veces. Sí, claro. Y no solamente una persona, varias personas. Varias personas. Pero de ella se ha aprendido lecciones. Qué bueno, hermana Graciela dice, de ella he aprendido lecciones. Hay sabiduría. Entonces viene, el Dios verdadero viene y ¿qué hace con nosotros como Padre? Restaura. Bueno, no teníamos confianza, en realidad no teníamos confianza en nadie porque todo el mundo nos ha fallado. El que diga eso, que tiene confianza, tal vez tiene confianza por 1 año, 2 años en alguna persona, pero empiece a conocerle, ya sea el marido o el esposo. Yo tengo 42 años de casado con mi esposa, y gloria al Señor. Pero ha habido días que digo, uy, confianza. Y ella seguro ha pensado, uy, yo no confío más en José. Cuídate del que duerme a tu lado, la misma Biblia lo dice. Cuídate del que duerme a tu lado. Entonces, cuando hemos confiado en Cristo Jesús, que lo envió su Padre Celestial, a los que son novios, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante. Entonces, todo el ser humano, Adán y Eva, tenían confianza absoluta en su Dios. ¿Quién vino a destruir la confianza en ellos cuando entró el pecado? Satanás. Y de ahí todos, perdón, hermano, a distorsionar la confianza, a destruir la confianza. Entonces, el conocer a nuestro Dios es tener confianza plena, absoluta en lo que Él dice. Cuando coges su palabra, te levantas. ¿Sabes una cosa? Es una costumbre que tengo yo, y la aprendí de muchos hermanos en Cristo al principio, que me invitaban en su casa, me invitaban a su casa, era que veía la Biblia en la mesita de noche a la par. Pero antes veía la Biblia en un pedestal toda empolvada en las casas. Yo hice esas 2 preguntas. A un familiar una vez le pregunté, ¿por qué tienes la Biblia? Era como no sé si ustedes han entrado a alguna casa y han visto una Biblia grande, abierta, en un pedestal. Mis suegros tienen una enorme. Ajá. Y usted les hace así y hasta que sale el polvazal, ¿verdad? Porque nunca la abren. Es adorno. Es un objeto, No tiene como un adorno. es un adorno, sí, correcto. Las hojas están amarillas. Están amarillas las hojas. Y yo una vez le hice una pregunta a un familiar. ¿Por qué tiene la Biblia así? Me dice, es que Dios me protege, por eso la tengo así. Es buena pareciera, ¿verdad? Pero luego la conversión, las 2 facetas, ¿verdad? Los hermanos que me invitaban en Navidad a comer un tamalito o simplemente querían orar conmigo o enseñarme de la palabra. Y yo, algo que siempre encontré, la Biblia en su mesita de noche a la par de la cama.
Y un día le pregunto a un anciano de la iglesia, ¿por qué tienes la Biblia ahí? ¿En qué la tienes ahí? Y él me dijo, ella me habla de Jesucristo y me protege de mis pecados. Ella es sabia y me guía. Resuelta mis dos incógnitas. Y me dieron a entender que la Biblia se tiene en el corazón. ¿Todos me están escuchando? ¿Hermano Edwin? Sí. La broma. No, está bien. Yo sé, hermano Edwin. Más o menos lo conocemos, ¿verdad? Ok. Y quiero llevarles a lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso que al conocer al Señor único y verdadero restablece en nosotros? Bueno, uno es la paz, la comunión con Él, es el vínculo perfecto, porque la paz de Dios es perfecta, ¿sí? Sí. ¿Amén? Sí. Es perfecta. Cuando Jesús dijo, yo mi paz os doy, no como el mundo la da. Ciertamente Él está hablando de dos paralelos. El mundo anda buscando la paz de Dios, pero a la vez anda buscando la paz del mundo. Pero ahí no hay paz, ¿verdad? No hay paz. Pero en Cristo Jesús sí hay paz. Entonces, ese es el primer vínculo. Entonces más bien vamos con el segundo vínculo, que es la confianza, ¿verdad? ¿Puedo confiar en el Señor? Ahora, ¿en quién sí verdaderamente puedes confiar? Hay seres queridos que los amamos, pero ¿podemos confiar así a ojos cerrados en ellos? No. No que seamos paranoicos, porque también los paranoicos no confían en nadie, ¿verdad? Sí. Todos los que tienen algún trastorno de paranoia, definitivamente no confían ni en el ser humano, ni en el perrito de su casa, ni en el gato de su casa, ni menos en Dios. Pues ciertamente tenemos que confiar, pero ¿podemos confiar así 100% en el ser humano? No, ¿verdad? En nuestro Padre Celestial, sí, cuando dicen amén. Entonces vamos al tercer elemento, es que Dios restableció en nosotros y que viene por la fe en Cristo Jesús, amén. Es, a ver, ¿cuántos caminábamos sin esperanza? O poníamos esperanza en muchos factores de la vida. Correcto. Teníamos nuestra vista puesta en alguien que no tenía que ser. Sí, de repente teníamos una esperanza en alguien. O en algo. Y por años la esperanza en esa persona. Por eso yo siempre hablo con los novios. Porque si algo nace mucho la esperanza es cuando tenemos los noviazgos, ¿verdad? Los dolores de cabeza, los corredores. Pero uno tiene esperanzas. Y el amor. Sí, todos los sueños, eso. Sí, ¿verdad? la niña, la ternura, sí. Ajá. Pero después pasan los años, Y eso no. suceden cosas. Y hay un idilio de creer que el matrimonio debe ser, porque vámonos así a las rajatablas. En el mundo nos dicen, si usted tiene mucho dinero, trabaje y estudie y tenga carreras. Uno puede estudiar, sí, claro, hay que estudiar, o hacerse de empresas y de todo, y usted va a ser feliz. Y llega a ese punto. ¿Y dónde está la felicidad que me hablaron? No está. No está ahí. La esperanza no está ahí. Las personas por las cuales mantuvimos ciertos años de esperanza, de repente, de alguna manera, nos fallaron. O se van. Se van. Se van. Yo conozco algunos matrimonios, a mi edad conozco algunos matrimonios de 60 años y más. Toda su vida mantuvieron una esperanza entre ellos. Estamos hablando de relaciones no perfectas, pero sí de aguante y de amarse y de perdonarse, porque esta vida es eso, de amarse y perdonarse entre nosotros. Si no, no diría la palabra, así como Cristo os perdonó, perdónense unos a otros. Y siempre debe ser así. Esa debe ser la actitud. Pero yo he mirado a algunos de ellos
de 60 años, que durante esos 60 años tuvieron esperanza siempre de estar juntos. Muy bien, una esperanza noble, estar juntos. Yo tengo una esperanza, te voy a confesar algo, tengo una esperanza con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Pero si ella se va primero, o si yo me voy primero, el Señor llega primero, ¿qué pasó con esa esperanza? Se murió. Podríamos verlo así, se murió. Pero Sí, entonces, no, porque ahí es donde la persona tiene que analizar y ver las cosas y decir, sí fue parte de mi vida esa esperanza, porque, o sea, formó parte de mí, vivimos, compartimos, fui feliz, o sea, yo lo viví, nadie me lo contó, es algo Eso, muy la vivo que conocí. viví a mí. Exacto. conocí esa relación, la conocí. Eso es lo que quiero hacer en esta metáfora, ¿verdad? Es que la conocí con sus errores, con sus defectos, como me amaba, como... Pero lo logré. Sí, lo logramos. Y sí, amén, con la ayuda de Dios. Pero uno dice, ahora, y si se fue de repente, ya el Señor se la llevó. Y dice, ahora, y mi esperanza es Cristo Jesús, que siempre permanecerá conmigo y por la eternidad. Ahí es donde uno tiene que decirle a Dios muchas gracias en muchas cosas. Una vez estaba yo hablando con Sí, una ¿no? amistad y él me decía, es que usted tuvo el privilegio de tener abuela. Yo, sí, yo tuve la bendición de tener a mi abuela. ¿Y qué tal su abuelo? Por parte de su mamá. Digo yo, no lo conocí. No lo conocí. Entonces se volvió y me dice, pero le hizo falta. Le digo, no, porque mi abuela me hizo un complemento, ella me dio todo lo que yo. Entonces usted me dice, si me hizo falta tener que conocer a su madre. ¿Por qué? Porque Dios llenó lo más importante, lo más grande, porque desde pequeña, ¿quién me llevaba a mí a ser mi abuelita? Tu abuelita. Desde muy pequeña yo iba ahí con mi abuelita, metiéndome en el poncho de ella para que no me llevaran a su escuelita dominical. Y alimentó, Yo me escuché por ella. alimentó esa esperanza. Sí, ¿por qué? Porque yo sentía a mi abuelita esa protección. De mi esperanza era estar a la par de mi abuelita y mi abuelita me dio perdón, lo más importante, era lo más grande, que fue el amor de él. Amén. Esas analogías vividas de la vida, ¿verdad? Qué valiosas que son. Ahora, ¿cuán más valiosas son la vida en Cristo Jesús? Mucho más, porque yo a veces en momentos en que me siento yo muy mal, yo digo yo, entre mis adentros, y abuelita me decía tal cosa en tal momento. Yo escuchaba cuando mi abuelita se le acercaba con muchas personas, mi abuelita llegaba y les decía algo y les predicaba. Eso me quedó a mí, de lo que mi abuelita decía y es parte de que a mí me llega en su mente. Amén. Aunque mi abuelita no la tengo físicamente, como es esta cosa, guarda en mi corazón. Ahí está. Amén. ¿Verdad? Qué importante la vida, porque la vida es eso, ¿verdad? Ahora, ok, al conocer a nuestro Dios, uno, verdaderamente tienes seguridad de que tienes paz en Él, amén. Dos, confianza en Él, confianza absoluta en Él. Tres, esperanza absoluta en Él. Ahora, ¿qué debo hacer con eso que Dios me ha regalado? Porque son dones que Dios me ha regalado. Tenía mi confianza destruida por el pecado. Tenía mi paz, no tenía paz por el pecado. Totalmente intranquilo en todo. Tenía esperanza, pero no la esperanza verdadera. Muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Quién sostiene esto? Ahora, la pregunta es, al conocer a Dios, ¿quién sostiene estos, cuántos factores llamamos, elementos esenciales de nuestra vida? 3, ¿verdad? Los repasamos. A ver, ¿quién me lo dice primero? 1, paz. 2, confianza y esperanza. No olvidemos eso nunca. Ahora, el caso tuyo, tu abuelita alimentó una esperanza, te llevaba a la escuela bíblica dominical. ¿Qué hacemos con estos 3 regalos que Dios nos ha dado al recibir a Cristo Jesús? Son muchos, miles y miles de bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Tan solo en este tiempo estamos meditando en estos 3. ¿Qué debo hacer? Con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué debo hacer? Con la confianza que estaba antes destruida y ahora tengo una confianza sana. ¿Qué
¿qué debo hacer con la esperanza siempre? Y crees que permanecer en ella es la más fuerte, la que me va a sostener. Amén. Que crezca, permanecer en ella. Es la que mi esperanza es la que un día me va a permitir Ok. tener que estar enfrente de él, tener que verlo, adorarle, Ajá. cara a cara, decirle perdón, decirle todo lo que siento, todo lo que él en mí formó. Ay, perdón. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, pero como todo en la vida, Jesús dijo que el que comiera y bebiera de él tendría vida eterna. Ahora, toda paz con Dios, toda esperanza con Dios, toda confianza con Dios, hay que alimentarla. Si dejas esto, ¿qué sucede? Hay que alimentarla. Se debilita, se enfría. No porque se enfríe la paz de Dios nunca. No porque la esperanza que proviene de Dios se enfríe o se desvanezca. No. O la confianza. No, porque lo que Él dice, amén. Es decir, porque lo que Él dice es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Debo alimentarme. De la palabra de Dios. Amén. Un medio, alimentarme de la palabra de Dios. ¿Qué otro medio de alimentarme? La oración, amén. La obediencia. Lo que hace la iglesia, que nos reunimos. Trabajar por su obra. Amén. Trabajar por su obra. Lo que hacemos con la iglesia, renuevos, reunirnos, tener buenas relaciones entre nosotros, compartir, aprender, crecer. Cuando alguien deja de alimentarse, por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando alguien deja de alimentarse, Se desnutre. exacto, no crece. ¿Quién da el crecimiento? Dios, Cristo Jesús. Y Él dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta que Él venga, o sea, hasta que Cristo venga. Entonces, para que el diablo no engañe, no te arrebate la esperanza, ni la confianza, ni la paz, hay que hacer esto. Y ya vamos cerrando. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4. ¿Llegamos? Del versículo 1 en adelante. Muy bien. Aquí estamos. Dice, tentación de Jesús. Veamos el ejemplo de nuestro Señor, que habla del tema de cómo Él fue tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Ahora, aquí hay una lección muy importante. ¿Cuándo viene el tentador? Cuando ya sabe que eres hijo de Dios. Sí. Pero es un hijo de Dios, pero como él estaba orando, él estaba ayunando, entonces él vio que iba a decaer en cualquier momento, porque a nivel humano nos iba a dar hambre, nos iba a dar sed. Ok. Jesús fue tentado en todo. Él llevó nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero no pecó, era sin pecado. Amén. Pero el tentador vino cuando él tuvo hambre. Mire, y cuando nuestros deseos, nuestros apetitos carnales tienen hambre. A ver si me explico. ¿Me entendemos todos? Si no me hacen la pregunta, por favor. Cuando tus apetitos carnales, tus deseos carnales tienen hambre. Nadie pasa aquí por ese tipo de hambre aquí. ¿Por qué no me ven seguros? Si lo hacemos, si estamos hablando, es que son de todos los ámbitos, porque hasta, ¿qué te digo? Hasta usted puede estar en
cliente le presenta un galón así de helados y usted hace. Eso es débil. y se va todo, esa es su debilidad. Te quema chico. Uy, Ahora, la Biblia dice que no satisfagamos nuestros deseos carnales. Creo que está en Gálatas 5. Ven, por si quieren buscarlo. Pero ¿cuándo llega el tentador? Cuando yo tengo la debilidad. Cuando tienes hambre. ¿De qué? Cuando tienes hambre de tus deseos, tus apetitos carnales. Están ahí. Pero en Cristo Jesús están crucificados. Pero ellos no, o sea, están ahí hasta que nos lleve el Señor. Kimberly. Santiago 1:14, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Ahí está. Por favor, que nos llevamos esta lección. Eddie. Lo bonito de esto es que, digamos, en nosotros mora el Espíritu Santo. Amén. Y Él los exhorta. Entonces, cuando nosotros estamos débiles y queremos caer en esa tentación de Satanás, el Espíritu Santo entabla una conversación con usted. Amén. A mí me ha pasado, digamos, yo ando trabajando en la madrugada y de repente me pongo a hablar solo y me pongo a hablar ahí, y me contesto yo mismo y hablo y me contesto yo mismo y ahí estoy, ahí paso 1 hora, 2 horas, 3 horas en aquella habladera. Y ahí es donde el Espíritu Santo te habla, te exhorta, te dice, no, es que esto no está bien, mejor hacerlo así. Yo le digo, pero pero es que así. O sea, y es una conversación, usted habla una conversación con el Espíritu Santo, te exhorta, te guía, te lleva, y entonces es algo muy bonito. Exacto. ¿Y cómo el Espíritu Santo entonces trabaja controlando sus deseos? Esa hambre. Lo que pasa es que Él nos da todo a nosotros, porque todo viene por añadidura también. Entonces, si el Espíritu Santo también ve que estamos siendo débiles, pero que tratamos y nos mantenemos, Él mismo nos va a guiar para alejarnos de Amén. eso. O sea, nos dirige en el camino. Amén. Él nos dirige y el Espíritu Santo es poder de Dios en nuestra vida. Amén. Pero digamos, en este caso dice que Jesús estuvo ayunando 40 días. Ajá, y tú, hambre. O sea, tuvo hambre carnal, pero espiritualmente estaba fortalecido. Así es. Ah, buena aclaración, hermano, muy buena aclaración. Porque Él es, pero sí nos da el ejemplo, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios, amén. Pero espiritualmente Él estaba fortalecido, amén. El Espíritu Santo dice que lo llevó. Gracias, hermano, porque si capaz que se nos hubiera ido por ese, nos faltaba ese elemento. Bien. Una vez tenemos que terminar de hablar. Eso es entre esposos. Ajá. Hermana, ¿quién va primero? No, que una vez habíamos estudiado esta historia y nosotros hacíamos referencia a que la primera tentación son las tentaciones del placer que tiene el cuerpo, o sea, todas esas necesidades que el cuerpo tiene y nos produce placer, como lo es la comida y un sinfín de cosas. Ajá. Hasta las comodidades de la casa son placeres. Que son para básicas. nuestro propio cuerpo. Ajá. Entonces también hacemos referencia a que esa es una y de las otras dos que no recuerdo bien el orden, otra era la ambición de la riqueza del mundo, el hecho de querer Hambre. más. Ese es el otro hambre. Ajá, que es más tipo ambición y menos placer. Llenar. Ajá, sino es ambición y la última creo que es la del poder, el poder del poder gobernar y sentirse cada vez más Y eso es hambre, claro. Ya escuchamos sed o hambre de triunfo, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, ya casi yo dije que íbamos a terminar ya casi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, Jesús está siendo el ejemplo. Él no tuvo problemas porque no era pecador, pero si vino a salvar a nosotros los pecadores. Tuvo hambre, pero hambre física. Porque él no tenía malos deseos, nunca tuvo malos deseos, ni nunca Dios ha tenido malos deseos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el caso de nosotros, sí tenemos malos deseos. Y ese es un tipo de hambre. Y entonces, cuando estás a hambre, por ejemplo, si hay hambre de, qué sé yo, no sé, de alimentarse de la mentira, o del engaño, o del adulterio, o de las drogas, entonces, y estás esa sed o hambre,
ahí entra el tentador. Ahí es donde trabaja. Es muy importante porque nosotros tenemos que identificar dentro de estos elementos que el Señor nos ha dado, paz, esperanza y confianza, hay que alimentarlos, llenarlos y llenarlos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice, sed pues llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con el mundo, dice. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva a disolución. Disolución es separar, desunir, que esa es la meta del diablo. ¿Ok? Sino sed llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos bien entendidos? Quiero terminar la lectura porque nos enseña mucho. El versículo 4 dice, respondió y dijo, escrito está, y aquí está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso arrancamos con el tema, ¿conoces a tu Dios? ¿Conoces la Biblia de tu Dios? Aquí está diciendo clarísimo. ¿Cómo respondió Jesús? Le respondió el Señor con la palabra. Le dijo al mismo Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En la tentación de Jesús, ¿cuál fue el elemento central que utilizó Satanás? La palabra. Ahí está. La palabra de Dios. Bien. Para la iglesia. Para usted como creyente en Cristo y yo. ¿Quiénes usan la palabra de Dios? Nosotros debemos de usarla primeramente, amén, para conocer mejor a nuestro Señor. Pero aparte, la usa el diablo, distorsionándola para mentir, para engañar. Y él, el pasaje que sube nuestro hermano David, usa a sus ministros, pastores falsos, sacerdotes falsos, maestros falsos, profetas falsos. Usa la palabra de Dios para engañar. Bueno, era perdonando por aquella que una persona tenga algún tatuaje. Una vez estaba hablando yo con un primo y es servidor en alabanza, ¿verdad? Y se vuelve y me dice, no es de desagrado para Dios los tatuajes, o sea, me dijeron que no. No es de desagrado. Entonces, luego yo, ¿Para qué, perdón? Para Dios los tatuajes. Entonces me dice, Saludarles. no, los tatuajes no son de desagrado. Ya. Pero entonces yo hice, yo le dije, ¿para qué? Pues? Si yo pregunté, y yo pregunté y la pastora me dijo que estaba bien. Entonces yo nada más lo volví a ver, y digo yo no voy a entrar en discusión con usted, Sí. digo yo, porque usted es una persona que es conocedora de la palabra. Entonces me dice, no, es que usted es muy amargada, tiene que renovarse, usted se llama moderno. Entonces yo nada me le quedé viendo, no le dije nada. Sí. Nada más hablé con él y le eché una sonrisilla ese día y me dio vuelta y me fui. Luego yo, o sea, si usted me ve a mí, que yo adultero, entonces no hay ningún problema, me pongo moderno, no hay problema, se me quedó siguiendo y me dijo, pero ¿por qué me brinca a mí a tal altura si yo te estoy hablando de algo tan bien que no grato para Dios? Y hasta el momento ya es que no nos hablamos y nada más de un hola y todo bien, te quiero mucho, me dio vuelta y nos vamos. Pero vea lo que... Sí, ¿y de dónde parte, verdad? De todo eso. De un aprendizaje engañoso. Justificación. Sí, justificarse. Y tratan de, digamos, adaptar la Biblia a su manera de pensar. Y siempre es la Biblia. Sí, pero es que lo que Siempre es la Biblia. y lo que más Satanás me lo ha dolió, usado. correcto. No, y lo que más me dolió fue que llegara y me dijera que no, que eso estaba bien. O sea, por lo que a mí más me dolió, luego yo no. Es que él llegó y marcó los versículos. Recuerden a quien él señaló, para que él fuera predicado y le respetara. No fue porque él lo decidió, fue porque Dios lo decidió. Así es. Y aún así, como le digo, son cosas que se acomodan en su momento y las cosas Gra- son como son, tal y como son. Así es. Gracias, hermano. Muy bien. Cristian, ya vamos concluyendo. Una persona que usa tatuajes es un texto bíblico para justificar los tatuajes. No recuerdo el texto, pero sí un texto de la Biblia que usaba la Biblia para. Vea. Y que yo conozco, que yo sepa, no hay ningún solo pasaje, ¿verdad? Todo lo contrario. Que justifique, ¿verdad?
Pero Debe ven, cuidar el templo del Espíritu, Ajá. es nuestro cuerpo. así es. Así es. Bien, entonces, conoce a tu Dios, conclusión, conoce a tu Dios, conoces a tu Dios, conoces la palabra de tu Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiso decir, que conozcan al Dios verdadero, al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien enviaste. Amén. Muchísimas gracias. Y el conocimiento es, concluyendo ya, es conocer al Señor íntimamente. El Señor relacionándose con nosotros. Cuando el Señor hizo al hombre en Génesis creo que es 2:7, dice que lo hizo un ser viviente. Lo hizo un ser viviente. O sea, lo hizo con vida. Lo hizo con vida. No lo hizo separado. Le dio un cuerpo, le dio alma y le dio espíritu. Un solo ser. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es integral. Por lo tanto, Dios quiere que todo tu ser le conozca a Él. Amén. Cada día mejor. Porque al ser el arquitecto de nuestra vida, nos conoce tal como somos. Conoce muy bien nuestro espíritu, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo lo conoce muy bien. Así que absoluta confianza, absoluta esperanza, absoluta paz en el Señor, y aliméntala siempre, conociendo cada día más a tu Dios y Salvador, que ese es también mi llamado a hacerlo también, y a compartirlo con ustedes y con todos aquellos que el día de hoy nos están escuchando en esta enseñanza. Que Dios me les continúe diciendo. Muchas gracias. Amén. Amén.